8:40 continuamos en la ciudad y el mundo. Y mire, y para hablarnos del desabasto de combustibles en varias entidades del país, vamos a platicar con Rubén Salazar. Él es director de la consultora ETELEC, especialista en temas de seguridad y quien ha dado seguimiento puntual al tema del huachicoleo. Muy buenos días, Rubén. Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para ti y para tu auditorio. Aprovecho para desearte un feliz año. Muchísimas gracias. Cuéntanos, Rubén, ¿cuál es tu lectura al desabasto de gasolinas que se está registrando en al menos 6 estados del país? Pues como bien lo señaló el presidente de la República, hoy también lo volvió a confirmar. Se trata de la estrategia que están llevando a cabo para combatir el robo de combustibles. En concreto, esto ocurre porque cierran el ducto Salamanca-León, y esto es importante porque es uno de los 2 ductos más afectados por toda esta problemática de tomas clandestinas. El otro es el Minatitlán, México. Básicamente toda esta red de poliductos de Pemex ha sido la más dañada por todas estas acciones de grupos delictivos. Y bueno, nosotros en lo que se refiere a esta estrategia coincidimos con las cifras que ha dado a conocer el presidente de la República alrededor. Nosotros el dato que tenemos obtenido de la misma empresa, Pemex, del 2017, durante todo ese año se estaban robando 60,000 barriles de combustibles al día, en concreto de gasolina magna, premium, de diésel, de turbocina y de gas LP. Y en este sentido coincidimos. Me parece que la comunicación de la estrategia sí ha tenido algunos defectos. En el caso del presidente, cuando señala que están robando 1,000 pipas al día, pues esto es irreal. O sea, la flotilla de pipas de Pemex es de casi 1,500 unidades. Me parece que emplea esta fórmula pues como un equivalente del combustible que se están robando al día, más no es que estén robando 1,000 pipas diarias. O sea, esto me parece que pues sí tiene que corregirse, porque pues sí mandas una señal pues muy negativa en este sentido al mercado, aunque nos queda claro que no es presente la idea del presidente que haya participación privada en este sector, pero bueno, sí me parece que ahí tienen que precisar. Claro. Y bueno, ese es un punto importante. Lo cierto es que sí, la estrategia está ya en estos momentos desplegándose, no solamente en lo que es el sistema de monitoreo de estos ductos. Ha habido un despliegue de efectivos militares en las 6 refinerías, sobre todo en lo que sea la refinería Salamanca, la refinería de Minatitlán, también la que está en Tula, es por donde se conectan, ¿no?, todos estos 2 poliductos que comentaba, los más afectados. Y bueno, también importante señalar, hay que dimensionar bien lo que representa esta actividad de robo de combustibles en todo el mercado, en todo el combustible que se comercializa diariamente en el país. En 2015, por ejemplo, toda esta actividad de robo de combustibles equivalía al 2% de todo el combustible que se comercializaba al día. 2 años después, en 2017, estas cifras que tenemos nosotros, ya la actividad de robo equivalía al 4% de todo el combustible que se comercializa al día, de estos 5 que cité. Entonces se duplicó. Y en ese sentido, el problema creció mucho en la administración de Peña Nieto y lo dejaron crecer, porque todavía les representaba un costo marginal, y sobre todo porque en marzo de 2017 la Comisión Reguladora de Energía emitió una resolución en la que permitía a todos los participantes en el negocio de logística, sobre todo en la parte de transportación, ya sea por autopista, trasladar las pérdidas no operativas que provenían del robo de combustibles al precio final. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas pérdidas pues las estamos pagando todos los consumidores desde ese entonces. Wow. Entonces el gobierno de Peña Nieto pues realmente le costaba más, o ellos así lo veían, realmente de una visión muy economicista, para enfrentar incluso problemas de seguridad, lo cual era muy grave. Veían más costoso enviar efectivos, monitorear toda la red de ductos con elementos de seguridad, que dejar que lo robaran. Y ellos lo que pensaban era, en la medida en que haya más participantes ya con la apertura del sector, sobre todo en lo que es el ramo de logística, que es la distribución por ducto pipa, en donde haya participación de privados, que abaratándose los costos, pues ya no fuera atractivo para quienes se encargaban de robarlo, lo cual nunca ocurrió. Ocurrió todo lo contrario, los costos se han elevado en virtud de estas pérdidas. Entonces, en ese sentido, pues sí era un problema que me parece torpe, ¿no?, de parte de la administración de Peña Nieto en su momento, lo era López Obrador, presidente López Obrador, y me parece muy positivo
que hayan tomado por fin la decisión, este es un dato importante, nos parece lo más sobresaliente de esta estrategia, de combatir la corrupción al interior de la propia empresa de Pemex. Eso nunca se había dado, ¿no? Así es. Rubén, Romero de Champs está ahorita de vacaciones fuera del país y las versiones de que es el sindicato el que está resistiendo al suministro crecen. ¿Esto será en respuesta al nuevo sindicato que están impulsando Rocío Nale y Luis Alcalde? Sí, me parece que es por ahí empieza, ¿no? La cadena de corrupción, y sí sería lo más lógico pensar que tienes que tener control dentro del propio personal. Para perforar un ducto no tiene que estar fluyendo el combustible porque si no estalla. Entonces toda esta información la provee el propio personal de la empresa. Claro. Entonces sí me parece el punto más positivo de toda esta estrategia, por fin afrontarlo, ¿no? Finalmente es una empresa productiva del Estado y el gobierno es el que tiene la responsabilidad de poder desmantelar estas redes de corrupción, primero hacia adentro y después empezarlo a hacer hacia afuera, en donde participan otros niveles de gobierno. Así es. Incluso una red muy amplia, ¿no? De distribuidores, también estaciones de servicio, las propias, algunas gasolineras, donde ha habido detenciones por andar vendiendo combustible ilegal. Como hoy lo señaló en su conferencia matutina el presidente, pues también el crecimiento de este mercado negro, en donde sí me parece que el costo mayor de esta actividad ha sido en términos de la violencia que está generando entre las bandas que se disputan este mercado ilegal y esta actividad ilegal. Yo te podría decir, tan solo, por ejemplo, en 2018, los estados que encabezaron el número de tomas clandestinas, que es Puebla en primer lugar, le siguen Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. En estas 7 entidades se concentra el 80% de las tomas clandestinas a nivel nacional, solo en 7 entidades. Y el dato más importante, que no es económico, sino el impacto social que está teniendo esto en términos de un disparador de violencia, es que en estas 7 entidades, en el mismo año, aumentaron sus tasas de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Es decir, el robo de combustible sí está teniendo no solo un impacto en el aumento de los precios del combustible, sino también en el número de homicidios dolosos que hay en cada uno de estos estados. Y esto pues te habla de la necesidad que tiene también López Obrador de disminuir esta tasa de homicidios dolosos en el país, trabajando en uno de los principales disparadores en tiempos recientes, que ha sido el combate y la rivalidad que hay, ¿no?, entre bandas que se disputan este negocio. Claro, precisamente, Rubén, ¿por qué no hay acciones legales contra los funcionarios de Pemex que, según el presidente, pues ya fueron identificados como responsables y colaboradores de los huachicoleros? Sí, coincido con la pregunta que me haces, y esa me parece que sería la parte que no termina de aclarar el presidente López Obrador. Me parece que ahí sí su discurso de punto final pues no debería aplicar en este caso. Claro. Él mismo lo ha señalado, ¿no? Si estamos identificados algunos funcionarios de Pemex, no ha dado los nombres. Así es. Y tampoco ha señalado si ya se han abierto algunas averiguaciones en contra de ellos. Entonces, la idea que trae López Obrador en el sentido de no pues emprender investigaciones en contra de funcionarios de administraciones pasadas, podríamos entender nosotros que lo hace para no polarizar políticamente al país. Claro. En ese sentido podría explicarse, o sea, la racionalidad que hay detrás. Pero nosotros consideramos que pues el nuevo sistema de justicia penal te ofrece instrumentos muy diferentes a la cárcel, por ejemplo, para poder hacer justicia. En ese sentido, pues el poder, por ejemplo, aplicar, de que ya está en la Cámara de Diputados esta iniciativa, la ley de extinción de dominio, pues el hecho de recuperar recursos públicos que se obtuvieron de forma ilegal a través de esta actividad del huachicoleo, claro, y que ha llenado los bolsillos de infinidad, ¿no?, de actores, no solamente dentro de Pemex, de otros niveles de gobierno. Entonces yo considero que ahí pues tendría que emprenderse, ¿no?, una investigación patrimonial, de cómo han crecido algunas riquezas ahí particulares de exfuncionarios, ya sea de la empresa o de otros gobiernos estatales o municipales que también han estado involucrados. Pues yo creo que hay muchas formas, ¿no?, de poder hacer justicia sin necesidad de polarizar. Claro, sin necesidad de polarizar y que no veamos que existe una amnistía para esta gente, ¿no? Porque, claro, como bien nos comentas, no solamente es un tema del robo de la gasolina, sino también esto ha causado muchas muertes en diversas partes del país. Así es, y de hecho son los riesgos que veríamos. Mira, esta estrategia que aparentemente ya confirmó el presidente López Obrador de que una de las formas de combatirlo es cerrando los ductos. Nosotros pensamos que fue más para monitorear cómo estaba esta situación, empezar a identificar quizá ahí
la red también externa que existe, ¿no?, en distribución de combustible ilegal que se trae por los ductos, pero no es una estrategia redituable. Es decir, tú no vas a poder, por ejemplo, sustituir ductos para transportarlo en pipas. Eso intentó hacer, pues se había anunciado ya desde Peña, se hizo como una prueba piloto que duró 1 o 2 días y no resulta costeable porque transportar 1 litro de gasolina en pipa te resulta 14 veces más caro que transportarla por ducto. Entonces esto no va a poder continuar así, y en ese sentido sí pensamos que el presidente López Obrador pues tiene que ser más enfático. Me parece que incluso en términos de su propia popularidad sería importante pues que la opinión pública, la propia ciudadanía diera a conocer pues parte de los recursos que se han recuperado por acciones legales, ¿no?, en contra de los responsables. Así es. Se los metes en la cárcel, ¿no? El sistema de justicia penal tiene ese principio ahora, ¿no?, de aplicar una justicia restaurativa, se puedan reparar los daños y sin necesidad de aplicar este populismo punitivo que ha ocurrido, ¿no?, en algunas entidades donde se hace un uso político de la justicia. No me parece que este sea el caso, y considero que ahí puede tener una gran oportunidad, ¿no?, el presidente López Obrador de hacer un cambio en relación a lo que se viene haciendo en los últimos 2 sexenios, ¿no? Claro, y sobre todo, aparte de los cambios, pues que existe una vigilancia en estos ductos, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen estas nuevas empresas, ejemplo, Exxon, que tiene una red de suministro propio, en la cual no utilizan pipas, ¿no? Claro, es correcto, ¿no? El problema tienen que afrontarlo no solamente a través del uso de la fuerza, que tienes que emplear muchos otros instrumentos, sobre todo mucha información con la cual se puede identificar quién está adquiriéndolo de forma ilegal, es el sistema de facturación de la propia Secretaría de Hacienda, también interviene la propia empresa, Secretaría de Energía. Entonces, en ese sentido puedes tú ir desmantelando, desincentivando este negocio, pero sí tienes que aplicar la justicia, porque si tú no sancionas, pues mandas un mensaje de impunidad muy fuerte, ¿no? Y esto puede replicarse. El señor presidente tiene que entender que solo va a estar él ahí 6 años. Así es. Rubén Salazar, director de la consultora ETELEC, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad. Si nos lo permites, te estaremos buscando posteriormente. Claro que sí, Carla. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos